El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presenta Buenos días, familia. Un espacio de la Comunidad Católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Hermanos y hermanas, muy feliz domingo. Hoy, 9 de enero, domingo del bautismo del Señor, saludamos desde la señal de Polar Comunicaciones como equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno a toda la comunidad católica de nuestra región de Magallanes. Hoy es el día en que tradicionalmente muchos hermanos y hermanas peregrinan hacia la comuna de Río Verde a el santuario natural de la Virgen de Montserrat. Entendemos que por la situación de pandemia no es tan frecuente o no será tan masiva esta actividad del día de hoy, pero sí queremos saludar de manera especial a todas y todos los fieles de esta devoción tan querida en la región de Magallanes. Con este deseo y saludo, iniciamos el programa del día de hoy. Ya todo está preparado. La Trinidad se ha de juntar. Es Dios quien lo viene a buscar. No soy ni digno de acercarme a tu figura. Déjame que tú me revisas con agua, perdón y voluntad. Te sigo y te doy mi dame, Juan, dame del agua, mas cumplir toda justicia haré. Conviene más a los hombres hacer su voluntad. El cielo ya está abierto, una voz habla en el viento. Es este mi hijo querido, en quien hoy me complazco. Y una paloma bajó, y una paloma bajó. Francisco, la adopción es la forma más sublime de paternidad y maternidad. Dedicada a la paternidad adoptiva de San José, el Papa en su catequesis exhortó a las instituciones para que faciliten los procesos de adopción, de modo que el sueño de los niños que necesitan una familia y de los esposos que desean acogerlos se haga realidad. No basta con traer a un hijo al mundo para decir que somos padres o madres. Esta frase resonó esta mañana en el aula Pablo VI del Vaticano.
cuando el Papa en su catequesis habló de San José, a quien ha dedicado las últimas 6 catequesis, como padre putativo y no biológico de Jesús. Partiendo de la historia de la institución de la adopción en el Antiguo Oriente, más común entonces que en nuestros días, Francisco habló de la responsabilidad de ser padres y de la belleza de acoger a un niño que necesita un hogar, para que nadie se sienta privado de un vínculo de amor familiar. Nadie nace padre, sino que se hace. Y no se hace solo por traer un hijo al mundo, sino para hacerse cargo de él responsablemente. Todas las veces que alguien asume la responsabilidad de la vida de otro, en cierto sentido ejercita la paternidad respecto a él. Y esto, dijo el Santo Padre, fue lo que hizo José al reconocer jurídicamente y darle el nombre de Jesús, que significa el Señor salva, cumpliendo así el mandato de Dios anunciando en sueños por el ángel, porque salvará a su pueblo de sus pecados. En la antigüedad, explicó el pontífice, el nombre era la sustancia de la identidad de una persona. Cambiar de nombre significaba cambiarse a sí mismo, pero sobre todo, dar un nombre a alguien o a algo significaba afirmar la propia autoridad sobre lo nombrado. Pienso en particular en todos aquellos que se abren a acoger la vida a través del camino de la adopción, que es una actitud generosa y bella. José nos muestra que este tipo de vínculo no es secundario, no es un expediente. Este tipo de elección es una de las formas más sublimes de amor y de paternidad y maternidad, enfatizó el Papa. Francisco advirtió que no hay que tener miedo de elegir el camino de la adopción, porque no se trata de asumir un riesgo sino de acoger a niños. ¿Cuántos niños en el mundo esperan que alguien cuide de ellos? ¿Y cuántos cónyuges desean ser padres y madres, pero no lo consiguen por motivos biológicos, o incluso teniendo ya hijos, quieren compartir el afecto de su familia con los que se han quedado sin ellos? En este sentido, el Papa reflexionó sobre la paternidad en la actualidad. Vivimos en una época de notoria orfandad. El pontífice afirmó que nuestra civilización es un poco huérfana y se nota el sentimiento de orfandad que tanto duele. Hoy, además, con la orfandad hay un cierto egoísmo, subrayó el Papa al referirse al invierno demográfico que se vive en algunos países occidentales. El Santo Padre lamentó que muchas parejas prefieren no tener hijos, o al límite, uno, nada más. Y en esta negación de la paternidad y de la maternidad nos quita humanidad, la civilización envejece y la patria sufre. Por ello pidió a San José un despertar de las conciencias sobre la paternidad y la maternidad, que son la plenitud de la vida de una persona. Es cierto que existe la paternidad espiritual para los que se consagran a Dios y la maternidad espiritual. Pero los que viven en el mundo y se casan, piensen en tener hijos, en dar la vida, porque son ellos los que te cerrarán los ojos, los que se quedarán para el futuro. Y también, si no puedes tener hijos, piensa en la adopción. Es un riesgo, sí, tener un hijo siempre es un riesgo, ya sea natural o adoptado. Pero más arriesgado es no tenerlo. Más arriesgado es negar la paternidad, negar la maternidad, ya sea real o espiritual, recalcó el pontífice. Al insistir en la belleza de la adopción, el Papa exhortó a las instituciones que se ocupan de las adopciones a estar siempre dispuestas a ayudar, controlando seriamente la idoneidad de los candidatos, pero también simplificando el procedimiento necesario, para que el sueño de tantos niños que necesitan una familia y de tantos cónyuges que desean entregarles su amor pueda hacerse realidad. Como lo ha hecho en cada una de las catequeses dedicadas a San José, Francisco concluyó pidiendo su intercesión y protección, en este caso para que a los huérfanos no les falte un hogar y las parejas que lo deseen puedan tener un hijo, pero también para que abra los corazones de quienes se cierran a la vida. El 2021 del Papa Francisco. Estos son los momentos más importantes para recordar. En el año 2021 que acaba de concluir, son muchos los momentos importantes del pontificado del Papa Francisco,
a pesar del COVID-19 y las restricciones, entre ellos su histórico viaje apostólico a Irak. Con esta lista recordamos algunos de los momentos más importantes del año pasado para el Papa. Primero, el viaje apostólico a Irak. El primer momento importante fue en marzo, el primer viaje apostólico del Papa después del confinamiento por el COVID-19 fue Irak, donde tuvo como uno de sus objetivos profundizar en el diálogo entre cristianos y musulmanes en un país donde las minorías religiosas han sufrido durante años violencia y persecución. Durante su estancia, el Santo Padre visitó iglesias que fueron destruidas por el Estado Islámico, ISIS. Participó en un encuentro interreligioso en la llanura de Ur, la tierra de Abraham. Fue el primer papa en celebrar una misa en rito caldeo y rezó y llevó consuelo, esperanza y alegría a comunidades cristianas afectadas por el terrorismo. Segundo, clausura de la Maratón del Rosario en los Jardines Vaticanos. El 31 de mayo, ante una reproducción del icono de la Virgen Desatanudos, a la que tiene una gran devoción, el Papa Francisco clausuró desde los Jardines Vaticanos la Maratón del Rosario que se rezó durante un mes en diferentes santuarios de todo el mundo para pedir por el fin de la pandemia del coronavirus. La iniciativa, nacida por deseo del Papa, fue impulsada por el Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización. Tercero, Día de Oración por el Líbano. El Papa inauguró la jornada Juntos por el Líbano el 1 de julio en el Vaticano, con la participación de todos los líderes cristianos del Líbano. El Santo Padre dio la bienvenida a los líderes en Santa Marta y luego todos juntos fueron a la Basílica de San Pedro para la oración ecuménica. Cuarto, viaje apostólico a Budapest y Eslovaquia. También este año, del 12 al 15 de septiembre, el Papa realizó un viaje apostólico a Budapest y Eslovaquia. El pontífice decidió visitar la capital de Hungría para clausurar el Congreso Eucarístico Internacional y luego visitó Eslovaquia, en donde visitó las ciudades de Bratislava, Košice y Prešov. Quinto, participación en la Jornada Mundial de los Pobres. Para la Jornada Mundial de los Pobres, el Papa regresó a Asís el 12 de noviembre de 2021. Francisco pasó una mañana en la ciudad de Poverello, donde conoció a 500 hombres y mujeres en estado de pobreza procedentes de diferentes partes de Europa, con motivo de la Jornada Mundial de los Pobres. 3 horas marcadas por cánticos, oraciones, gestos simbólicos y testimonios. Sexto, viaje apostólico a Chipre y Grecia. En diciembre, último mes de este año, el Papa fue a Chipre y Grecia. Durante este viaje, el Santo Padre se reunió con los líderes de la Iglesia Ortodoxa y, siguiendo el ejemplo de San Juan Pablo II, pidió perdón por los males ocasionados por los católicos en el pasado y llamó a la unidad y reconciliación. También alentó a la pequeña comunidad católica a crecer juntos en la fe y llevó consuelo y esperanza a los migrantes. Y séptimo, apertura del camino sinodal. El Papa Francisco abrió los trabajos del sínodo sobre la sinodalidad para la Iglesia Universal el sábado 9 de octubre, con un discurso pronunciado en el aula nueva del sínodo en el Vaticano. El proceso sinodal, el cual estará compuesto por 3 etapas, se inauguró oficialmente un día después y concluirá en octubre de 2023, con la celebración de la Asamblea General del Sínodo de los Obispos sobre el tema Por una Iglesia Sinodal, Comunión, Participación y Misión. El video del Papa, Libertad Religiosa, es valorar al hermano en su diferencia. Francisco dedica el primer mensaje de oración del año 2022 contra la discriminación y la persecución religiosa. Recuerda que la libertad religiosa no se limita a la libertad de culto, sino que está vinculada a la fraternidad. El video del Papa comienza su 7º año compartiendo la intención de oración que Francisco confía a toda la Iglesia Católica a través de la Red Mundial de Oración del Papa.
acaba de publicarse la edición de enero con un mensaje potente a favor de la libertad religiosa y de las personas que sufren discriminación. El Santo Padre invita a todas las personas a elegir el camino de la fraternidad, porque somos hermanos o perdemos todo, y para ello es fundamental poner fin a tantas restricciones que mucha gente encuentra al querer profesar su fe. Con un llamado de atención a todos los gobiernos del mundo, el video del Papa que este mes recibe el apoyo de ayuda a la Iglesia Necesitada, ACN, una organización caritativa católica internacional y fundación pontificia cuya misión es ayudar a los fieles allí donde estén perseguidos, oprimidos o necesitados mediante la información, la oración y la acción. Refuerza la idea de que en las sociedades en las que vivimos y nos desarrollamos ha de florecer el reconocimiento de los derechos y la dignidad que todos tenemos por el hecho de ser personas. En su primera intención de oración del 2022, Francisco abre con 2 preguntas directas, incisivas y que claman respuesta. ¿Cómo puede ser que actualmente muchas minorías religiosas sufran discriminaciones? ¿Cómo permitimos que hayan personas que sean perseguidas simplemente por profesar públicamente su fe? En efecto, según revela el informe de libertad religiosa en el mundo, publicado por ACN en abril del 2021, la libertad religiosa se vulnera en 1/3 de los países del mundo en los cuales viven cerca de 5.200 millones de personas. El mismo informe expone que más de 646 millones de cristianos viven en países donde la libertad religiosa no es respetada. Asimismo, desde 2020 se viene denunciando cómo muchas minorías étnicas y religiosas, especialmente las que son de origen musulmán, no gozan de plenos derechos de ciudadanía en los países en los que viven. Es un tema que merece atención, como confirma Thomas Heindergen, presidente ejecutivo de ACN Internacional. Aunque es imposible conocer la cantidad exacta, nuestra investigación indica que 2/3 de la población mundial vive en países donde se producen violaciones a la libertad religiosa de una u otra forma. ¿Sorprende? No, esta situación ha ido creciendo durante siglos a partir de las raíces de la intolerancia, pasando por la discriminación hasta la persecución. Creemos firmemente que el derecho a ser libre de practicar o no cualquier religión es un derecho humano fundamental que está directamente relacionado con la dignidad de cada persona. Puede parecer obvio, pero incluso cuando los derechos humanos están en boca de todos, la libertad religiosa suele pasar desapercibida. Pero este derecho es el punto de partida de toda nuestra misión. ¿Cómo podríamos defender los derechos de la comunidad cristiana si no abogamos primero por el derecho universal? La religión se manipula una y otra vez para provocar guerras. En ACN nos enfrentamos a ello todos los días. Defender el derecho a la libertad religiosa es clave para exponer la realidad de estos conflictos. Las comunidades religiosas desempeñan un papel central cuando nada funciona, política o diplomáticamente, en las regiones en guerra y crisis del mundo. El mundo debe ser consciente de que las perspectivas de coexistencia pacífica serán desalentadoras si no se respeta la libertad de religión o de creencias como un derecho humano fundamental basado en la dignidad humana de cada persona. El Papa recuerda que la libertad religiosa está ligada al concepto de fraternidad. Y para comenzar a transitar los caminos de fraternidad que Francisco tanto insiste desde hace años, es imperativo no solamente respetar al otro, al prójimo, sino genuinamente valorarlo en su diferencia y reconocer en él a un verdadero hermano. Para el Santo Padre, como seres humanos tenemos tantas cosas en común que podemos convivir acogiendo las diferencias con la alegría de ser hermanos, sin conceder esta premisa. El camino hacia la paz y la convivencia común no es posible. El padre Friedrich Fornos, director internacional de la Red Mundial de Oración del Papa, comentó a propósito de esta intención:
Francisco nos ha dado una brújula con su encíclica Fratelli Tutti, la fraternidad humana, pues como dijo también en su mensaje para el primer Día Internacional de la Fraternidad Humana, hoy la fraternidad es la nueva frontera de la humanidad. O somos hermanos o nos destruimos mutuamente. Para ello es importante reconocer lo que duele a la fraternidad para poder sanarla y evitar que se traduzca en discriminación y persecución religiosa, como tantas veces acontece, en particular contra los cristianos. Recemos por esta intención de oración con todo nuestro corazón para que todas las personas que sufren discriminación y persecución religiosa encuentren en las sociedades en las que viven el reconocimiento de sus derechos y la dignidad que proviene de ser hermanos y hermanas. Iniciativa sobre libertad religiosa y de conciencia alcanza apoyos para ser discutida en la Convención Constitucional. Durante los últimos días del año 2021, la propuesta de texto para la nueva Constitución logró superar los 15.000 patrocinios necesarios para ser vista como moción ante el órgano constituyente. La iniciativa popular 3042 sigue sumando apoyos, superando las 19.000 firmas. La iniciativa popular de norma Confesiones Religiosas quieren contribuir con la Convención Constitucional. Proponen texto sobre la libertad religiosa y de conciencia nueva Constitución, iniciativa número 3042. Fue presentada el pasado 9 de diciembre a la Convención Constitucional por la mayoría de las confesiones religiosas presentes en el país. La Conferencia Episcopal de Chile invitó el pasado 13 de diciembre a todos los creyentes y a la ciudadanía a apoyar la iniciativa, la cual se puede seguir adhiriendo en la plataforma de la Convención Constitucional. Ahí tiene que buscar por medio de la iniciativa número 3042. La propuesta de articulado. La Constitución asegura a todas las personas, primero, la libertad de conciencia y de religión. La libertad religiosa comprende su libre ejercicio, la libertad de profesar, conservar y cambiar de religión o creencias, así como el derecho de asociarse para profesar y divulgar la religión o las creencias, tanto en público como en privado, en cuanto no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público. El Estado no puede coaccionar a persona alguna para actuar en contra de sus convicciones o creencias religiosas, y toda persona puede abstenerse de realizar conductas contrarias a ellas. Segundo, se reconoce a las confesiones religiosas y creencias como sujetos de derecho y gozan de plena autonomía e igual trato para el desarrollo de sus fines, conforme a su régimen propio. Podrán celebrarse acuerdos de cooperación con ellas, podrán erigir templos, dependencias y lugares para el culto, los cuales estarán exentos de toda clase de contribuciones. Los daños causados a dichos templos, dependencias y lugares para el culto y a las personas en el ejercicio de este derecho se consideran un atentado contra los derechos humanos de los afectados. Y tercero, los padres y en su caso los tutores tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa, espiritual y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Los pasos siguientes ante la Convención Constitucional. Cabe destacar que aquellas iniciativas populares de norma que logran más de 15.000 firmas deberán ser discutidas en las comisiones correspondientes, quienes decidirán su admisibilidad para ser votadas en el Pleno y decidir su ingreso al texto constitucional definitivo. Esto quiere decir que alcanzar el número mínimo de patrocinios no significa que se convierta de inmediato en una norma constitucional, pero sin duda, el lograr un mayor respaldo ciudadano podría ser fundamental al momento de la revisión y discusión de cada propuesta por parte de los constituyentes. Save the Children. 7 grandes retos que esperan a la infancia en 2022. En un nuevo comunicado de prensa hecho público este 30 de diciembre, la organización dedicada al bienestar de la infancia pone de manifiesto los 7 mayores retos
a los que se enfrentarán los niños de todo el mundo durante el año 2022. Desde los efectos de la crisis climática, el hambre, la falta de educación, los conflictos y la afiliación a grupos armados, las migraciones masivas debidas a la guerra y a la pobreza y las catástrofes naturales o la mortalidad infantil. Estos son los principales retos a los que se enfrentarán los niños de todo el mundo en 2022. Según lo destacó este 30 de diciembre del año pasado, Save the Children, la organización que lleva más de 100 años luchando por salvar a las niñas y niños en peligro y asegurar su futuro. Los 7 retos mundiales. Tras casi 2 años de la pandemia que ha actuado como acelerador de las desigualdades en todo el mundo, especialmente en las zonas más desfavorecidas del planeta, Save the Children ha identificado los 7 retos a los que los niños están llamados a enfrentarse. Al mismo tiempo, la organización reafirma su compromiso de contribuir con determinación y experiencia a la superación de estos grandes retos mundiales, que dibujan una situación alarmante para este año 2022. Un escenario en el que 2 millones de niños menores de 5 años corren el riesgo de morir de desnutrición y la tasa de mortalidad infantil es probable que aumente por primera vez en 30 años. Al menos 117 millones de niños están sin escolarizar a causa de la pandemia. 450 millones viven en zonas de conflicto y unos 25 niños al día son reclutados por grupos armados. Niños a merced de la crisis climática con un riesgo de exposición a las olas de calor para los nacidos en 2020 7 veces superior al de sus abuelos, o protagonistas de la migración a gran escala, con el mayor número de niños desplazados desde la Segunda Guerra Mundial. En el comunicado se lee: hace un siglo, tras la Primera Guerra Mundial y la pandemia de 1918, la fundadora de Save the Children, Eglantine Jebb, promovió la idea de que cada generación de niños ofrecía a la humanidad la oportunidad de reconstruir al mundo a partir de sus propios escombros. Y se explica que su intuición fue invertir en el futuro de los niños como salida a momentos de profunda crisis. La pandemia de coronavirus es la mayor perturbación mundial de nuestro tiempo, que diezma las economías, pone a prueba los sistemas sanitarios hasta sus límites y condiciona cada vez más la política. De manera que en este escenario, según Daniela Fattarella, directora de Save the Children Italia, los niños que serán recordados como la generación COVID son los que se arriesgan a pagar el mayor precio. Los retos que parecen caracterizar el nuevo año y que están interconectados deben ser abordados con decisión y también con inventiva para responder al estancamiento o, en el peor de los casos, al retroceso de los progresos realizados para garantizar un futuro mejor a los más jóvenes. De lo contrario, no solo esta generación, sino también las futuras, pagarán un precio enorme en Italia y en todo el mundo. El reto número 1 es la crisis alimentaria, que registra cifras alarmantes como nunca antes en las últimas décadas. Save the Children señala que en el último año una tormenta perfecta como la del COVID-19, los conflictos y el cambio climático ha llevado a millones de niños más a la desnutrición y se calcula que para este año 2022, 2 millones de niños menores de 5 años morirán por causas relacionadas con el hambre. Otro gran reto, continúa la organización, es la escolarización. Volver a las aulas tras 2 años de educación interrumpida o intermitente no será fácil para muchos niños del mundo. Save the Children calcula que al menos 117 millones de niños de todos los países siguen sin ir a la escuela por culpa de la pandemia, lo que se suma a los 270 millones de niños que no asistían a clase incluso antes de la propagación del virus. Save the Children calcula que 450 millones de niños viven en zonas de conflicto
entre ellos casi 200 millones en las áreas más peligrosas del mundo, lo que representa la cifra más alta en más de una década. La organización destaca además los esfuerzos de muchas otras estructuras de derechos humanos y de la infancia para proteger a los niños de los peores efectos de la guerra. Por ejemplo, consiguiendo que 112 países firmen la Declaración de Escuelas Seguras, que convierte las escuelas en lugares seguros en zonas de guerra, y también señala que hay muchos niños que no han conocido más que la guerra en su vida, con consecuencias muy graves para su salud mental. Además de los niños que viven en zonas de conflicto, Save the Children señala que hay muchos otros que viven en lugares inseguros, donde el aumento de los grupos armados que explotan el reclutamiento y la utilización de los niños no deja de crecer. Estos grupos han pasado de 85 a 110 en el último periodo, y la pandemia, con la interrupción de la asistencia a la escuela, ha hecho que los niños sean más accesibles y por tanto más vulnerables y corran un mayor riesgo de reclutamiento forzoso. Solo en 2020 se reclutaron unos 8.600 niños, es decir, 25 al día, lo que supone un aumento del 10% con respecto del año anterior. Por otra parte, los niños nacidos en 2020 estarán expuestos a fenómenos meteorológicos mucho más extremos que en el pasado. Las olas de calor les afectarán en promedio 7 veces más que a sus abuelos, sin contar las consecuencias de la sequía. Las crecidas de los ríos, las pérdidas de cosechas agrícolas y los incendios devastadores. En el comunicado se afirma que la cumbre del clima COP26, celebrada en Glasgow, en noviembre fue una especie de punto de inflexión para el activismo juvenil, que se impuso de forma asertiva e inquietante gracias en parte a Greta Thunberg, que es su abanderada. Las promesas hechas por los líderes mundiales en Glasgow siguen siendo insuficientes, y los niños serán los que más sufran la inacción de los adultos ante el desastre medioambiental que se está produciendo, aunque no tengan ninguna responsabilidad en él. Todas las miradas estarán puestas en la COP27 de este año 2022 para ver si los líderes pueden convertir lo que se ha descrito como el bla 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 de Glasgow en acciones concretas para asegurar el futuro de los niños. Entre los años 2005 y 2020, el número de niños refugiados se duplicó con creces, pasando de 4 millones a unos 10 millones, mientras que el número de niños desplazados a nivel mundial ahora es el más alto desde la Segunda Guerra Mundial. En el documento se lee: las imágenes de niños que intentan cruzar las fronteras o que mueren en el camino han conmovido regularmente a la opinión pública, pero solo ocasionalmente han modificado las políticas. En los últimos 30 años, las tasas de mortalidad infantil han descendido casi un 60%. Sin embargo, con la pandemia, la intensa presión sobre los servicios sanitarios de todo el mundo ha hecho que enfermedades que antes estaban casi erradicadas aumenten en el año 2022 por primera vez en décadas, lo que representa un desastroso retroceso en la salud de los niños a nivel mundial. En 32 países, las muertes por paludismo, que antes habían disminuido considerablemente, volvieron a aumentar. Descubrimientos recientes, como la primera vacuna eficaz contra el paludismo, ofrecen la esperanza de que los avances en las vacunas para la pandemia puedan ayudar a los niños de todo el mundo. Aleluya. El Padre me ha enviado para anunciar la buena nueva
Del Evangelio según San Lucas. Como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban si Juan no sería el Mesías, él tomó la palabra y les dijo: Yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Todo el pueblo se hacía bautizar, y también fue bautizado Jesús. Y mientras estaba orando, se abrió el cielo, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como una paloma. Se oyó entonces una voz del cielo: Tú eres mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es la palabra de Dios. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hace pocos días celebramos la llegada de Jesús hecho hombre, como parte del pacto de amor entre Dios y los hombres. Ahora corresponde el turno de sellar ese pacto, como cada año con la fiesta del bautismo del Señor. El bautismo nos lleva a la vida pública de Jesús, es decir, nos lleva al momento en el que Jesús empieza a saber que va llegando la hora de hacer público el mensaje que el Padre le ha encomendado. Así, nosotros, también como bautizados, debemos hacer pública la palabra de Dios, las palabras del amor que Jesús nos transmitió y de la que ahora nosotros, todos los bautizados, somos responsables de seguir transmitiendo a través de las buenas obras fundamentadas en sus enseñanzas. El bautismo, simbolizado con el agua derramada sobre aquel que lo recibe, nos purifica, nos convierte a una nueva vida, nos compromete y nos señala como hijos de Dios. No es solo un mero trámite social, es un compromiso de fe con el mensaje del Nuevo Testamento. Mediante el bautismo nos reconocemos públicamente como hijos de Dios. Aceptamos unas normas de vida, unos valores, un nuevo espíritu que se vierte sobre nosotros, dándonos una nueva y diferente visión del mundo en la que deben primar el amor, la paz, la justicia, la buena convivencia, la comprensión, la bondad, el bien, el sacrificio, todo aquello que nos acerca a la divinidad. Para que se dé todo lo anterior no es suficiente haber recibido el bautismo cuando recién nacemos. Es necesario ser conscientes de ello y renovar esa promesa bautismal año tras año, día tras día, con nuestras acciones, con nuestras decisiones, con nuestra vida. Porque solo haciendo presente el mensaje del bautismo en nuestra vida, podremos sentirnos verdaderamente hijos de Dios. No perdamos la ilusión y la capacidad de asombrarnos. Estas fechas que hemos vivido nos hacen más sensibles y nos han hecho preparar y abrir nuestro corazón para hacer pesebre de nuestro pequeño niño Jesús. Eso nos debe hacer vivir llenos de gozo y de un asombro inmenso, pues es un milagro de amor que el Dios mismo busque en nuestro corazón para vivir en él. Nosotros debemos trabajar para cuidar esa capacidad de asombrarnos y de no perder la ilusión de llevar a Jesús en nuestro corazón. Pero aún más importante, educar a nuestros hijos en este estilo de vida, siempre dispuestos a tener la casita sagrada, nuestro corazón, limpio, apto y digno para el Rey de Reyes. Por eso aquí le dejamos 5 tips para lograrlo. Primero, edúcalos para que vean los pequeños detalles. El mundo y la moda nos quitan la atención de lo que es verdaderamente importante. Pero debemos acostumbrar a nuestros hijos a ver lo pequeño, lo escondido, lo que está en segundo plano, pero que tiene un gran mensaje y significación. Cuando perdemos la capacidad de ver los detalles, entonces nada nos puede llenar. Y perdemos la capacidad de asombrarnos, y esto trae como consecuencia que nada nos ilusiona. Es por esto que es tan importante educar a nuestros hijos para que pongan todo de su parte para ver los pequeños y grandes detalles,
que muchos pasan por alto. Una muestra de esto es la vida. Amanecer cada día es un pequeño gran detalle que muchas veces pasa desapercibido, pero que es un gran milagro lleno de oportunidades y que debería asombrarnos siempre. Segundo, que agradezcan todo. Después del asombro viene la gratitud, virtud básica en nuestra familia. Ser agradecido nos hace nobles y nos ayuda a ser empíricos con los demás, porque nos permite hacer notar y resaltar los esfuerzos de los demás por ayudarnos, y eso debe ser motivo de asombro siempre. Y no digo que solo sea asombro lo extraordinario, digo que debemos asombrarnos y agradecer también lo cotidiano. Por ejemplo, tener comida en la mesa, tener una cama calientita, tener una familia unida y que nos ama, etc. Nuestros hijos pequeños y los adolescentes también piensan que todos se lo merecen y pierden la capacidad de asombro y de agradecer, pero es necesario que con nuestra ayuda la recuperen. Educar en virtudes es un proceso que debemos fomentar y trabajar día a día y con mucha paciencia, poniendo en práctica pequeñas acciones concretas que les pueden ser muy útiles para esto de la gratitud. Como papás debemos tener cuidado en educarlos para decir por favor y gracias, porque son pequeños detalles que causan ilusión y muestran educación. Tercero, que aprendan a expresar sus emociones. Otra cosa súper necesaria que nuestros hijos sepan expresar sus emociones y sentimientos, ya que muchas veces nosotros y los que los rodean no pueden entender su forma de actuar, porque no es clara su comunicación. Somos humanos y necesitamos de signos vivibles para darnos cuenta de que las cosas van bien o de que es necesario corregir el rumbo para que nuestra familia esté bien. Si sabemos gestionar nuestros sentimientos y emociones y también sabemos expresarlas, es más sencillo que podamos convivir adecuadamente y que las reuniones familiares sean motivo de ilusión y no de malestar generalizado. Cada cabeza es un mundo y por lo que no hay cosas obvias. Es necesario expresarlas para que queden claras y que todos entendamos lo mismo. Es básico recordar que se educa con el ejemplo, así que debemos empezar por nosotros mismos para que nuestros hijos lo puedan hacer. Cuarto, si se ensucia su corazón hay que limpiarlo. Cuando las cosas del mundo y la maldad va tomando más lugar en nuestro corazón y en el de nuestros hijos, es así que después ya no queda lugar para las cosas buenas y para el amor. Si vemos que de pronto el corazón está lleno de odio y de rencor, debemos hacer un alto para vaciarlo y reconciliarnos. Si que vemos que está lleno de ira y enojo, debemos hacer un alto para ofrecer disculpas y que regrese la paz. Si vemos que está lleno de tristeza y ansiedad, debemos correr frente a Jesús para llenarnos de Él y que tome el lugar que debe tener en nuestro corazón. Así ya no cabrá nada más y nos llenaremos de su amor. Y con estas pequeñas acciones seremos capaces de ver las cosas pequeñas, agradecerlas para poder asombrarnos e ilusionarnos por la vida y sus mieles, a pesar de los problemas y pruebas que se nos presenten. Y por último, quinto, que aprendan a guardar en su corazón todo. Es muy importante que llenemos nuestro corazón con estas cosas buenas para que sean como alimento y energía para cuando lleguen estos problemas y pruebas, ya que un recuerdo puede ser tan fuerte que nos lleve a vivir el momento y nos dé fortaleza e ilusión por vivir. Las vicisitudes no dependen de nosotros, pero sí qué hacemos con ellas y cómo reaccionamos ante la adversidad. Es por esto que debemos guardar todo nuestro corazón y ofrecerlo todo a Dios para que sirva de intercesión por aquellas personas que se encomiendan a nuestras oraciones, por los que ofrecemos oración, por nuestra familia, por nuestra patria y por el mundo entero. Guardar todo en el corazón, a ejemplo de la Virgen María, nos ayuda a ser cada vez más agradecidos y nos impulsa a que nuestro corazón esté siempre lleno de gratitud y amor, dejando a un lado esos sentimientos negativos que nos quitan la capacidad de asombrarnos y evitan que nos ilusionemos hasta por los pequeños detalles del día a día.
Para nuestros hijos más pequeños es más sencillo y creo que en este caso, nosotros debemos aprender de ellos, a ver las cosas desde su mirada, por lo que al final de cuentas, si no nos hacemos como niños, no entraremos en el reino de los cielos, dice Jesús. Con fecha 4 de enero del 2022, comunicado del obispo de Ancud. Respecto a la celebración de Jesús Nazareno en el santuario de la isla de Caguach, en el tercer domingo de enero de 2022, se comunica que, junto al obispo, después de escuchar a servidores de las comunidades y autoridades civiles, y habiendo analizado la situación actual en torno a la pandemia del coronavirus y sus variantes, se ha decidido suspender la celebración de este año. Se ha considerado que la compleja situación de la movilización de miles de peregrinos hacia la isla, las limitaciones estructurales, las aglomeraciones de personas y las exigencias mínimas sanitarias hacen prudencial suspender dicha festividad religiosa. La primera responsabilidad de resguardar la salud de todos los peregrinos y de los habitantes de la isla de Caguach justifican esta dolorosa pero necesaria decisión. Agradecemos la comprensión de todos y les invitamos a asumir, como discípulos de Jesús, los dolores y las esperanzas de nuestra fragilidad humana en este tiempo de pandemia que se sigue prolongando y afectando al mundo entero. Oremos para ser liberados y cooperemos responsablemente buscando el bien común. Al mismo tiempo, el obispo, como pastor de la diócesis, en nombre de Jesucristo y de acuerdo a las normas de la Iglesia Católica, autoriza e invita para que los fieles o peregrinos que tengan promesas o mandas puedan cumplirlos en alguno de los templos que tengan más cercano a su domicilio, donde se venere alguna de las imágenes de Jesús Nazareno, porque el Señor conoce nuestros corazones e intenciones, y Él está en todo lugar donde se reúnan en su nombre. Nuevamente, un mensaje de Juan María Agurto Muñoz, obispo de Ancud. Y sin olvidar, el Santuario de Jesús Nazareno invita a todas las personas que van a participar de esta actividad y se van a tener que quedar a venir a celebrar sus mandas acá en el santuario, porque aquí también se encuentra la imagen de Jesús Nazareno para poder realizar su manda. Recuerdan 40 años de fallecimiento de obispo promotor de la paz entre Chile y Argentina. En la ciudad de Osorno, Chile, se bendijo un memorial en honor al primer obispo de Osorno, Monseñor Francisco Valdés Sobercasó, para recordar los 40 años de su fallecimiento y su rol de promotor de la paz entre Chile y Argentina. Las autoridades locales, provinciales y de la diócesis de Osorno se reunieron el 4 de enero en la explanada de la Catedral San Mateo Apóstol para develar la escultura de tamaño natural realizada por Francisco Torres Rojas en honor a Monseñor Valdés. La obra hecha en bronce fue impulsada por el municipio de Osorno y tiene como objetivo recordar la labor pastoral, social y misionera que Monseñor Valdés legó a la comunidad. Luego, el obispo de Osorno, Monseñor Jorge Concha Cayuqueo, presidió la Eucaristía en memoria del primer obispo y destacó su figura que evitó la guerra por el canal Bigle entre Chile y Argentina. Desde que comenzó la disputa diplomática en 1978, Monseñor Valdés colaboró para que primara la paz hasta antes de morir en 1982. Para evitar un conflicto entre ambos países se solicitó la mediación del Vaticano, liderado entonces por San Juan Pablo II. Luego de varios años de conversaciones y aclaraciones respecto a la soberanía de las islas, ambos países firmaron el Tratado de Paz y Amistad el 29 de noviembre de 1984, acto que se conmemora en una de las obras realizadas por el primer obispo de Osorno y que se llama Cristo del Tromén, ubicado en el paso fronterizo sureño Mamuil-Malal. Monseñor Concha Cayuqueo recordó que Monseñor Valdés, en su lecho de enfermo y antes de morir, ofrecía sus dolores por esta causa de paz. Su aporte fue importantísimo para superar la crisis mediante la mediación papal. Ese ejemplo nos enseña a hacer nuestra parte,
en nuestro tiempo, con sus complejidades y sus desafíos, agregó Monseñor Concha Cayuqueo. Asimismo, el obispo destacó que la obra de Monseñor Valdés habla de su docilidad a la acción de Jesucristo en su vida y misión, y habla de su sensibilidad frente a la realidad. Gustoso se dejó enseñar por las palabras del Maestro y Señor en su exigente escuela franciscana capuchina. La profundidad de su amor por Jesús y el Evangelio lo ayudó a tener una sensibilidad que le ayudó a captar los dolores, las angustias y las necesidades de la gente de su tiempo, afirmó Monseñor Concha Cayuqueo. En ese sentido, la compasión de Jesús le enseñó a cultivar en su vida y misión un amor vivo y solícito por los más pobres, por los campesinos, por los mapuches, por los niños y también un amor creativo por su iglesia diocesana. Damos gracias a Dios por nuestro primer obispo, por su servicio, por su ejemplo de vida cristiana, por sus obras, todo lo que da cuenta de su entrega total al Señor Jesús, quien lo llamó a ser su servidor. Finalizó el obispo de Osorno. Tras la comunión del obispo, sacerdotes y familiares presentes se dirigieron a la última cripta donde descansan los restos de Monseñor Valdés Subercaseaux, para hacer una oración y presentar un arreglo floral e insignias episcopales. Asimismo, el obispo agradeció a los presentes y alentó a rezar por la causa de la beatificación del Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux. Vida y legado de Monseñor Valdés Subercaseaux. Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux fue conocido como el Padre Pancho. Nació en Santiago de Chile el 23 de septiembre de 1908. Luego de culminar sus estudios y obtener su bachillerato, viajó a Roma para visitar a sus abuelos. Ahí sintió el llamado de Dios y entró en el Seminario Pío Latinoamericano. Fue doctor en filosofía de la Pontificia Universidad Gregoriana en 1929. Al año siguiente, motivado por la espiritualidad de San Francisco de Asís, ingresó a la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos en Baviera y recibió el nombre de Fray Francisco José de San Miguel. Así, el 27 de enero de 1931, se convirtió en el primer capuchino chileno. Fue ordenado sacerdote en Venecia el 17 de marzo de 1934. En 1935 regresó a Chile para servir como misionero en el Vicariato Apostólico de la Araucanía, actual Diócesis de Villarrica. Fue párroco y misionero en Pucón entre 1943 y 1956. A fines de 1955, el Papa Pío XII creó la diócesis de Osorno y nombró a Fray Francisco como su obispo. Además de su labor pastoral, construyó capillas, iglesias y un hospital. Al interior de muchas se pueden encontrar pinturas y esculturas que brotaron de sus manos y de su profundo amor a Dios. En 1998 se inició el proceso de beatificación y el 7 de noviembre de 2014 fue declarado venerable por el Papa Francisco. Hermanos y hermanas, el amigo de la familia de este día domingo 9 de enero nos trae las siguientes informaciones. En la primera página, las palabras de agradecimiento del Premio por la Paz 2021, el diácono de la Iglesia de Magallanes y seremi subrogante de la cartera de salud, Eduardo Castillo Vera. Esta celebración se llevó a cabo el día 31 de diciembre del recientemente pasado año 2021. En la página 2, conserva la esperanza, déjate sorprender por Dios y vive con alegría. Papa Francisco. Bajo el lema que indicamos, lamentablemente por el proceso fase 3 de la comuna Punta Arenas se tuvo que suspender los cebas de nuestra región que se iban a desarrollar entre el día de mañana, el lunes 10, y el viernes 21. Como cebas se debía cumplir el requerimiento por la medida de los espacios de una persona cada 6 metros cuadrados en lugares cerrados, y esa situación de aforo es prácticamente imposible y no llevadera por nuestras comunidades para hacer una actividad como esta. Es por eso que el día martes 4 de enero, en dependencias del Hogar del Niño Miraflores, se juntaron las parroquias Catedral, Cristo Obrero, San Miguel, Santuario Jesús Nazareno, Santuario María Auxiliadora, y participaron de un taller
en la preparación que se tenía para este encuentro, pero a pesar de que no se va a hacer estos SEBAs, sí se formaron jóvenes en el área de prevención, un área muy importante en nuestra diócesis y en la iglesia total de nuestro país. En la página 3, peregrinación a la Gruta Natural de la Virgen de Montserrat en Río Verde. Hoy domingo 9 de enero se realizará la peregrinación a la Gruta Natural de la Virgen de Montserrat en Río Verde. Esta actividad es un trabajo en conjunto entre la diócesis de Magallanes y la ilustre municipalidad de Río Verde. A las 12 horas el padre obispo Bernardo celebrará la Eucaristía y a las 16 horas lo hará el padre Pablo Vargas. Como la comuna de Río Verde se encuentra en fase 4, está permitido un máximo de 500 personas en las celebraciones litúrgicas. Ayudará al personal municipal y los hermanos que participarán como colaboración para tratar de mantener los aforos y las distancias correspondientes en esos espacios. Comunidad de Jesús Nazareno agradece el testimonio del diácono Eduardo Castillo Vera. En la Eucaristía del día martes 4, la comunidad del santuario entregó un presente al diácono Eduardo, que recibió el Premio por la Paz este año 2021. Hasta finales de enero se podrá visitar el pesebre del santuario María Auxiliadora. También, agradeciendo a Dios, el Liceo Salesiano Monseñor Fañano de Natales cierra el año 2021. Colonia Salesiana Villa Feliz del Instituto Don Bosco. Esas sí se pudieron realizar ya que habían iniciado antes del cambio de fase de nuestra comuna, y los espacios del Instituto Don Bosco permiten el trabajo con niños y jóvenes de manera distanciada y cuidada. Para finalizar esta sección de noticias y avisos de la Iglesia de Magallanes, festividad de San Sebastián 20 de enero. Jueves 20 de enero, celebración de San Sebastián en su santuario de Avenida Los Flamencos, número 0815. Visita y oración en el santuario entre las 10 y las 20 horas con el aforo permitido, y durante el día, bendición de vehículos durante toda la jornada. Con su aporte, avanza la construcción del Templo de San Sebastián en Punta Arenas. Santoral Católico de la Semana. Hoy domingo 9 de enero comenzamos una nueva semana y les recordamos el elenco de santos y santas que se celebran esta semana para que aproveche a saludar a sus familiares y amigos que estarán de onomástico. Hoy domingo 9, Santa Lucrecia. El día lunes 10, San Gonzalo. El día martes 11, San Alejandro. El día miércoles 12, San Julián. El día jueves 13, San Hilario. El día viernes 14, San Félix. El día sábado 15, Santa Raquel y San Mauro. Y el próximo domingo 16, San Marcelo. Hermanos y hermanas, el equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno ha finalizado el tiempo disponible a través de Radio Polar para entregar este espacio semanal que gentilmente esta emisora decana de las comunicaciones radiales de la región nos entrega. Como Santuario de Jesús Nazareno, lamentamos la situación de que hemos tenido que suspender los SEBAs de este año debido al retroceso a fase 3 de la situación sanitaria de nuestra región, pero con la esperanza de poder encontrarnos en otro momento. Pero para eso tenemos que seguir cuidándonos. Recordamos que los aforos de los templos ha sido reducido al 30% sin pase de movilidad, y eso significa también que si usted quiere inscribir una oración por enfermos, difuntos o simplemente asistir a nuestros templos, tiene que hacerlo con tiempo y con paciencia, porque no vaya a ser que justo el día que usted llegue, a la hora que esté, ya el templo tenga el aforo completo. Así que les pedimos esa paciencia, mis hermanos y hermanas. Finalmente, tenemos la esperanza de volver a encontrarnos el próximo domingo en estos mismos horarios por Polar Comunicaciones. El Santuario de Jesús Nazareno se encuentra abierto todas las tardes, de lunes a sábado, desde las 3 y media hasta las 21 horas, y los domingos de 3 a 6 de la tarde. Hermanos y hermanas, los encuentros de oración son a las 20 horas de lunes a sábado y los domingos a las 16 horas. Que estén muy bien, tengan una feliz semana y, si Dios quiere, nos volvemos a encontrar. El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presentó Buenos Días Familia, un espacio de la Comunidad Católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Esperamos encontrarnos con usted la próxima semana.